Hoy tenemos con nosotros a Antonio Caballero, dibujante, escritor, periodista, político, crítico taurino, guionista, locutor e inclusive arquitecto de unas cuantas arquitecturas. Como muchos de ustedes saben, es difícil encontrar en la prensa colombiana alguien más crítico que él de todo lo divino y lo humano. Pero es sobre todo, pienso yo, un erudito abrumador, alguien capaz de citar con tanta soltura al Eclesiastés como a Joseph Schumpeter. ¿Cómo entonces, Antonio, preguntarte algo? Algo que no sepas, digo. No, la mayor parte de las cosas que cito no las sé, para empezar. ¿Sabes de toros, por ejemplo? De toros nadie sabe. Es decir, de toros todo el mundo puede opinar como... Pero saber de toros es una cosa que yo creo sinceramente que nadie ni los toreros, ni los críticos, muchísimo menos, ni los ganaderos, tal vez los ganaderos sean los que más sepan de toros. Pero la verdad es que eso es materia opinable, como todo lo que es arte. Cuéntame, ¿y hay toros en Cali? Pues en este momento estamos en la feria. En Cali hay toros y hay un sector de la plaza que sabe bastante, que sabe, en el sentido de que entiende lo que está viendo. Porque tú decías que el toro, el mundo del toro son tres cosas: los toros, los toreros y el público. Entonces, ¿hay toros, toreros y públicos en Cali? ¿Y público en Cali? Pues en Cali hemos visto toros en esta feria, por ejemplo. Hemos visto un par de corridas que han estado muy bien, especialmente una de Achuri. Hemos visto toreros, hay toreros en este momento en el mundo taurino, tanto en España como en Colombia. Y el público de Cali, ya le digo, el público de Cali entiende, un sector del público de Cali entiende lo que está viendo. Yo creo que es el público que en este momento sabe más de toros en Colombia. Pero tú dices que en Colombia la afición, por lo menos, lo que le gusta es lo que es superfluo en el toro y no lo que es necesario. Eso lo digo sobre todo del público de Manizales, pero también es cierto el de Cali y en general de los públicos de América, no solo de Colombia, sino de los públicos americanos. Aquí a los públicos les encanta, por ejemplo, les encanta que la montera caiga boca abajo. Eso es lo que más le fascina a un público taurino de Colombia o de América en general, de Venezuela, de Perú. Y eso es perfectamente inútil y superfluo, es un detalle, pero son las cosas que ponen a vibrar al público aquí. Hay algo que sí me ha sorprendido de tu último libro, de Toros, Toreros y Público, que citaba antes, y es que traes en él un proverbio gnóstico que dice: quien no sabe habla. ¿Cómo te puedes aplicar tú ese proverbio, tú que has escrito miles de páginas sobre los toros? Precisamente lo traigo para excusarme por escribir miles de páginas sobre toros. El proverbio completo es: quien sabe no habla, y quien habla es porque no sabe. Y yo es para excusarme por no saber, para excusarme por hablar, me refugio detrás del no saber. Pero me parece obvio en el caso de los toros, en casi cualquier caso. En casi cualquier caso. Pero dime una cosa, para hablar de toros hace falta citar a filósofos como Aristóteles, Pascal, Hegel, Wittgenstein y algún otro que se me queda en el tintero. Lo que pasa es que si cito todos esos filósofos y muchísimos más, y matemáticos y toda clase de gente, es porque lo que pretendo explicar es que los toros son una cosa en la cual cabe absolutamente todo. Es decir, los toros no son en mi opinión al menos, los toros no son un oficio limitado, sino una cosa, un arte grande en el cual cabe absolutamente cualquier cosa y a propósito de la cual es posible hablar de cualquier cosa. Pero da la impresión por tu libro y por tus otros escritos que para ti como que el arte por antonomasia es el arte taurino, que los otros artes son un poco no. Se dejan atropellar por el toro, digamos. No, hablo sobre eso en el sentido de que cuando alguna otra arte ha intentado ocuparse del arte de los toros siempre le ha salido mal, salvo casos excepcionales como es el caso de Picasso o el caso de las cuevas de Altamira. Pero yo creo que eso es cierto no solo del arte de los toros, sino de cualquier arte. Normalmente, cuando un escritor habla de música, la música es mala. Cuando un pintor pinta toros, por ejemplo, los toros son malos. Es decir, hacer un arte sobre un arte ya existente
suele debilitar, en este caso la pintura, o si se habla de música, la literatura, cosas. Eso es muy visible en el caso de los toros, porque en general la pintura taurina, la poesía taurina, la literatura taurina, con excepción de ciertas crónicas taurinas, suele ser malísimo, ¿no? Es decir, es más evidente eso en los toros que en la música y la literatura, por ejemplo. Es decir, si uno lee a Proust, y Proust habla de la sonata de Vinteuil durante páginas y páginas y páginas, pero es que hay que leerse 16.000 páginas de Proust para encontrarse con todas las... En cambio, basta con leer cualquier croniquita de toros para darse cuenta de que la literatura taurina es mala. Bueno, tú vives en España, has vivido muchos años en España, te has transformado incluso en crítico taurino, que puede ser probablemente el género literario más español de todos los géneros posibles en la literatura universal. Es muy francés. Y luego también, pues tu padre estuvo en España, escribió Sánchez Castilla cuando empezó por Extremadura, en el Recuento. ¿Por qué esa obsesión de los caballeros por España, de la familia Caballero? No creo que sea una obsesión ni que sea una cosa familiar. En mi caso, pues ha sido bastante fruto del azar. Bueno, primero sí por mi familia, en el sentido de que yo viví de niño en España porque allá vivían mis padres. Pero después si he vivido en España es porque en Francia conocí a la gente del periódico donde desde entonces trabajo, que es la revista Cambio 16, que no se había fundado todavía en ese momento. Y cuando la fundaron me llamaron a escribir ahí, y por eso he vivido en España. Es decir, es un azar laboral, digámoslo así. Ahora me gusta mucho España. ¿Y un azar continuado? Sí, es decir, a continuación del azar, como vino el hecho de que me gustaba el país, me gusta cómo se vive en España, cómo se come en España. Entonces, pues he aprovechado para vivir allá muchos años. ¿Sí? ¿Y primero el amor por España y luego por los toros, o primero por los toros y luego por España? No, yo conocí los toros antes de conocer, bueno, yo viví de niño en España, como digo, pero realmente yo los toros los conocí en Colombia. Pero después ya la pasión por los toros la descubrí en España, y más específicamente con un torero, que es Rafael de Paula, que es un torero que ahora está prácticamente retirado, pero que ha sido el torero más emocionante, creo yo, más profundo que he visto nunca. Bueno, y cambiando de tercio, ¿cómo se siente alguien como tú, pues bisnieto, nieto, primo segundo, sobrino y tío de presidentes, expresidentes y presidentes por venir, un hijo directo de la oligarquía bogotana que quería Jorge Eliezer Gaitán, ejerciendo de crítico implacable de esa misma oligarquía? ¿Te sientes un poco traidor? ¿Traidor de clase, como decían ustedes los marxistas? Sí. Pues en cierto sentido sí, soy un traidor de clase, naturalmente. Lo que pasa es que me parece que la oligarquía colombiana ha sido tan nefasta para Colombia, tan egoísta por una parte, tan miope por otra parte, y en fin de cuentas tan dañina, que el hecho de conocerla muy bien, porque efectivamente la conozco desde adentro, digámoslo así, me permite ser un crítico bastante más, no efectivo, puesto que no creo que las críticas sean muy efectivas en ningún caso contra ese poder cerrado y tremendo que tiene la oligarquía en Colombia, sino en el fondo más imparcial que un crítico que la mire desde afuera. Bueno, tu compromiso político, por lo menos digamos los conceptos en los que se fundamenta tu compromiso político, pues los forjaste, por lo que yo sé, pues en los años 60, en torno a la Revolución de Mayo del 68, la Revolución, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cultural China, la Primavera de Praga, el Che Guevara en Bolivia, Althusser refundando el marxismo, etc. ¿Qué crees tú que queda de todo ello? De toda esa época y todas esas ideas. Bueno, sí, es decir, lo que pasa es que evidentemente yo me formé en esa época porque me correspondió tener 20 años en ese entonces, y uno normalmente se forma en esa edad, se forma políticamente, o no se forma, pero en fin, es cuando empieza a mirar la política. Y yo creo que en esa época lo que hubo fue una serie de ilusiones que se disiparon muy pronto,
pero se disiparon de una manera, en mi opinión, no de una manera trágica, sino de una manera más bien cómica, ¿no? Es decir, todos esos, digamos, las guerras están estallándose en este momento, la tragedia viene ahora, 20 años después, casi 25 años después de esos momentos de ilusión lírica que hubo en los años 60, que era el momento de la derrota norteamericana en Vietnam, que era el momento de las rebeliones juveniles en Europa, en los Estados Unidos, y era el momento de la guerrilla lírica en América Latina. Y todo eso acabó de una manera bastante grotesca, realmente. Es decir, vemos a todos los filósofos de Mayo francés, por ejemplo, convertidos en teóricos del nacionalismo francés, como Debré o como Henri Lévy o como Glucksmann. Vemos a lo que fue el Che Guevara convertido, las guerrillas hoy en América Latina son guerrillas de supervivencia y guerrillas de negocio realmente, ¿no? Es decir, dedicadas al secuestro, dedicadas al narcotráfico y sin ninguna esperanza política verdaderamente seria. Es decir, yo no creo que en este momento ningún guerrillero en América Latina tenga de verdad la esperanza de que va alguna vez a tomar el poder. A lo sumo aspira a pedacitos de poder a través del sometimiento a la justicia, etcétera, y que le van a dar una curul. Pero caramba, hacer una guerrilla durante 30 años para lograr una curul me parece verdaderamente un desperdicio de tiempo, de sangre, de idealismo cuando lo hay. Dime una cosa, pero también de esa época queda algo que también fue muy emblemático en los años que mencionas o que mencionamos, y es la Revolución Cubana y Fidel Castro. ¿Qué queda de ambos? ¿No han fracasado ambos? La Revolución Cubana, bueno, yo creo que económicamente ha sido un fracaso sin atenuantes, naturalmente. Pero eso me parece que viene más bien de la ineficacia burocrática que desarrollaron los cubanos por copiar excesivamente el modelo soviético. De la Revolución Cubana queda una cosa que no hay en ningún otro país de América Latina, que es una situación de muchísima mayor justicia que la que puede haber en cualquier otro país, no solo latinoamericano, sino en cualquier otro país del tercer mundo. Pero evidentemente ha sido una revolución muy traicionada en muchísimas cosas. Ha sido una revolución que se fundó en la esperanza de la libertad, mucho más que en la esperanza del socialismo. Y que ha sido una revolución que ha aplastado burocráticamente, vuelvo a lo mismo, la libertad. Decía Fidel que cuando la revolución se estanca, los revolucionarios se corrompen. ¿Tú no crees que se le puede aplicar esa misma sentencia a Fidel ahora que parece devenir o ha quedado terminado convertido al final en un dictador latinoamericano más de los de la antigua usanza, de los caudillos decimonónicos? Fidel siempre tuvo mucho de caudillo decimonónico. Yo recuerdo en los años 60 tal vez, es decir, un año después de la revolución, salió un libro de Hugh Thomas, un inmenso libro de Hugh Thomas sobre la historia de Cuba, que llega hasta la revolución exactamente. Y señalaba Hugh Thomas con asombro y con sorpresa que los discursos de Fidel eran muy parecidos a los discursos de Machado, que había sido el dictador de 30 años antes. Y a mí no me parece eso asombroso, a mí me parecía perfectamente natural, es el mismo corte de personaje. Lo que pasa es que Fidel lo movía a otra cosa, es decir, no lo movía únicamente la ambición personal, que sin duda la tenía y enorme, y la sigue teniendo, supongo, por eso se aferra al poder como se aferra, sino también un impulso de generosidad y un impulso de libertad, como decía hace un momento, que creo que es el impulso que se ha estancado en la Revolución Cubana, el impulso libertario, y creo que era el impulso fundamental en el caso del Che, por ejemplo, mucho más aún que en Fidel. ¿Te habrá alegrado la decisión del presidente Gaviria a restablecer relaciones diplomáticas con Cuba? Sí, me parece muy sensata, es decir, me parece buena para Cuba en parte, por una parte, pues porque el aislamiento de Cuba es una de las, el bloqueo de Cuba es uno de los crímenes, uno de los muchísimos crímenes del imperialismo norteamericano, pero la complicidad en ese aislamiento asumida por los gobiernos de toda América Latina es una de las vergüenzas, de las muchas vergüenzas de los gobiernos latinoamericanos. Entonces me parece muy bien que Colombia
entre otros países, reanude relaciones con Cuba. Me parece mejor para Cuba en el sentido práctico y mejor para Colombia en el sentido moral. Pero una cosa que a mí siempre me ha parecido paradójica y por lo mismo muy sugerente, y es que tú, que eres una figura de la izquierda colombiana, sin embargo has sido un crítico y eres y sigues siendo un crítico implacable de la izquierda colombiana, y sin embargo allí tienes a algunos de tus lectores más fieles. ¿Cómo consigues tú que las víctimas de tus críticas sean tus mejores lectores? ¿Cuál es el secreto? No, es que yo creo que las cosas que digo de la izquierda colombiana son evidentes para cualquiera que la conozca. Lo que pasa Pero no es que para la izquierda misma. No, para la izquierda misma. Que la izquierda misma no las reconozca públicamente, lo entiendo también perfectamente, porque está sometida a tal avalancha de críticas por parte de la derecha, en general injustas, en general hechas de desconocimiento, y en general se trata siempre de juicios de intenciones. Entonces comprendo perfectamente que la izquierda no quiera acumular sobre sí misma críticas que vengan a sumarse a las críticas que ya le vienen desde la derecha, que es la inmensa mayoría del espectro político colombiano, ¿no? El 99% de la política colombiana es política de derecha. Entonces entiendo perfectamente que la izquierda se sienta un poco paranoica y no quiera autocriticarse encima, pero me parece que le hace muchísima falta. Y creo que cuando se dicen cosas tan evidentes de la izquierda como las que creo decir yo, porque yo no digo sino cosas obvias en general, cualquier persona se da cuenta de que son ciertas, aunque no le gusten, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo en un periodo de tu actividad periodística, pues unas ciertas simpatías por las posiciones del M-19, que además pues ha entregado las armas y ha incorporado a la vida legal, está haciendo un movimiento de masas. Parece como Jorge Castañeda señaló en un libro reciente, pues haber recogido las lecciones de la experiencia de los 60, los 70, etcétera, y transformado en un movimiento político maduro, por lo menos. ¿Tú seguirías apoyando al M ahora o no? Yo simpaticé muchísimo con el M-19 desde el principio, desde que surgió, justamente porque me parecía que no era un movimiento con el acartonamiento típico de los movimientos de izquierda latinoamericanos, y en particular colombianos, que son los que más conozco. Me parecía que era un movimiento, para empezar, con imaginación, tanta imaginación que fue el M-19, es decir, Jaime Bateman, el primero que empezó a hablar de diálogo en Colombia y de hacer la guerra, no para ganar la guerra, sino para buscar la paz. Eso me parecía. Bateman decía una cosa que me parecía absolutamente evidente, por ejemplo, que es que no puede uno aspirar a morirse de viejo en la guerrilla. La guerrilla debe tener una utilidad práctica relativamente pronta, ¿no? Me parece que en eso el M-19 fue coherente hasta el punto de que la mayor parte de sus jefes dieron la vida por esa coherencia. Es decir, los jefes del M-19 murieron por hacer la paz, no por hacer la guerra. La verdad es que en la guerra muy pocos dirigentes del M-19 dejaron la vida, casi todos lo dejaron la paz. Después, decir que ahora es un movimiento político maduro me parece un exceso, no me parece que sea maduro, me parece que por el contrario está olvidando las cosas que aprendió en la guerra para dedicarse a hacer una política exclusivamente politiquera en la paz, una política para la cual no era necesario haber pasado por la experiencia de la guerra y no era necesario haber sacrificado tanta gente como sacrificaron ellos, gente propia y gente de enfrente, evidentemente. Bueno, ¿y cómo te sientes tú como un crítico capaz de diagnosticar pues, los males o los más acuciantes, los más graves, o los más protuberantes males sociales y políticos del país, y sin embargo capaz de decir simultáneamente que no tienen remedio, que son sin remedio? No, yo no digo que no tengan remedio. Sin remedio es el título de una novela, es decir, una obra de ficción. Claro que tienen remedio, es decir, lo que no tiene remedio es la manera como me parece, es decir, digo no tiene remedio en el curso de esta generación al menos, la manera como los colombianos desperdiciamos la experiencia. Sí, porque ahorita lo hablaba del M-19, pero eso es cierto no solo de los movimientos políticos ni solo de los movimientos de izquierda, sino es cierto absolutamente de todo en Colombia.
Colombia, con rarísimas excepciones, es decir, se pueden señalar 3 o 4, es decir, personas como César Rincón en los toros o como García Márquez en la literatura. Nadie aprende de los errores cometidos no solo por ellos mismos, sino por sus predecesores en los mismos terrenos, en los mismos campos. César Rincón es el único torero colombiano que ha aprendido de los errores cometidos por Pepe Cáceres, por ejemplo. García Márquez es el único escritor colombiano que ha aprendido de los... Y los errores fundamentales de los colombianos en ese terreno es fundamentalmente el provincianismo, ¿no? Es decir, aquí un pintor como Alejandro Obregón aspiraba a ser el mejor pintor de Cartagena, no el mejor pintor del mundo. Pepe Cáceres aspiraba a ser el mejor torero del Tolima, no el mejor torero del mundo. Eso diferencia a Rincón o a García Márquez de otros artistas colombianos como esos. Eduardo Carranza, el mejor poeta llanero. García Márquez no, García Márquez quiere ser el mejor escritor del mundo. Que lo sea o no, eso es otra historia, pero evidentemente eso lo hace hacer mucho más grande que alguien que tiene una ambición puramente provinciana. Eso, provincianismo colombiano es el defecto sin remedio de los colombianos. Y si pudiéramos, digamos, condensar esa lección que vienes de impartir, diríamos que, ¿cuál sería la forma de hacerlo? O aprender de los errores o dejar de ser provincianos, o ambas cosas. Es que el error fundamental es el provincianismo que nos ha mantenido en lo que nos ha mantenido desde la conquista, digámoslo así. Es decir, pues qué mayor provincianismo que el de Belalcázar, Jiménez de Quesada y Federman, que lo único que querían era llegar a Bogotá. Bogotá, que es la ciudad más perdida en toda Colombia, ¿no? Es decir, en vez de... ¿Cómo no se le ocurre a Quesada quedarse en Cartagena, que es una ciudad muchísimo más abierta al mundo que esta ciudad metida entre los páramos, donde se les ocurrió venir a ser la capital de la República, la capital de la colonia primero, de la República después? Toda la historia colombiana ha consistido en una especie de lucha de todos los provincianos del país por conquistar la ciudad más provinciana de todas, que es Bogotá. En vez de salir al mar, en vez de quedarse en Cali, en vez de irse a Cartagena, en vez de, no sé, hasta Cúcuta, me parece una ciudad muchísimo más abierta al mundo que lo que ha sido Bogotá. Y eso que tú eres un bogotano. Y eso que yo soy un bogotano. Tú eres el bogotano que se fue de Bogotá. Yo soy uno de los bogotanos que se han ido de Bogotá, a diferencia de la mayor parte de los colombianos que son bogotanos que han llegado a Bogotá. Y siguiendo con los problemas nacionales... Ahora, pero Bogotá es mi ciudad de todas maneras. Yo sigo volviendo a Bogotá. ¿Sigues volviendo a Bogotá? Sí. ¿Y algún día vivirás definitivamente en Bogotá? Sí, supongo. Además no se me ocurre ninguna otra ciudad del país en la cual pudiera vivir, de verdad, fuera de Bogotá. Ya, muy consistente. Bueno, pero siguiendo con los problemas nacionales, pues tú has defendido hace poco o has declarado sin ninguna pena pues que has fumado marihuana y eres partidario de tiempo atrás de la legalización de la droga, y sin embargo se producen ahora como unos cambios en ese campo. Por ejemplo, la ministra de la Salud norteamericana pues ha declarado que habría que legalizar eso porque parece que la guerra contra la droga está perdida. El fiscal de Grave también lo dijo, lo regañó el presidente. ¿Tú crees que están produciendo cambios que realmente se pueda avanzar hacia eso, que podría ser la solución, como tú has dicho, del problema que es despenalizar el consumo de droga? Pues yo creo que sí. Es decir, no es que sea cada vez más evidente que la lucha contra la droga ha sido un fracaso. Eso es evidente desde hace 15 años. Lo que veo como cosa novedosa y cosa muy positiva en ese sentido es que por primera vez gente que tiene cargos en gobiernos está reconociendo eso. Normalmente todos los que veían como una evidencia que la lucha contra la droga era un fracaso, y no solo era un fracaso, sino que además era posiblemente la causa del verdadero daño, eran intelectuales, académicos, gente por fuera del poder, que en este momento personas como el fiscal de Grave en Colombia o personas como la ministra de Salud en los Estados Unidos, es decir, miembros de gobiernos en activo, se atrevan por fin a decir eso, me parece que es un paso importantísimo hacia la legalización. Creo que todavía falta muchísimo porque de todas maneras los gobiernos tienen muchos intereses
que dependen de que persista la lucha contra la droga a pesar de lo dañina que es para los pueblos. La humanidad es una especie de enfermedad del mamífero llamado ser humano.